Ahora sí. Si me estaba olvidando de grabar. Entonces, decíamos lo siguiente. Decíamos de que debemos calcular la distancia del punto P al punto medio de AB. Y acabamos de deducir cómo determinamos las coordenadas del punto medio de AB. Entonces, la abscisa va a ser igual, suma de abscisas, 1 más menos 5, o sea, 1 menos 5 dividido entre 2. Esa es la abscisa. En cambio, la ordenada, suma de ordenadas, o sea, menos 3 más 1 dividido entre 2. Entonces, sería menos 4 entre 2, menos 3 más 1, menos 2 entre 2, menos 1. Estas son las coordenadas del punto medio. Vamos a designar con M este punto medio. Ahora, lo que vamos a calcular es la distancia. Siempre que vamos a calcular la distancia, lo mejor es asociarlo con un triángulo rectángulo. Lo asociamos con un triángulo rectángulo y aplicamos Pitágoras para determinar esta distancia, puesto que el cateto mayor y el cateto menor lo podemos calcular. A ver, ¿a qué es igual este cateto menor? Sería 4 hacia arriba y 1 hacia abajo, ¿verdad? Esto sería 5. Una forma de calcular la distancia entre, en una recta, ya sea recta vertical o horizontal, es restando de arriba hacia abajo o de derecha hacia la izquierda. Eso es que siempre que queremos calcular la distancia positiva, en realidad lo que se hace es hallar la diferencia y aplicar el valor absoluto, ¿no? Pero acá podemos observar de que la distancia va a ser 4 unidades hacia arriba más una unidad hacia abajo, nos da 5. O también podemos restar, ¿no? 4 menos 1, que se hace más. 4 más 1, 5. Y esta distancia horizontal, o sea, el cateto horizontal, sería, hasta aquí son 10 unidades. 10 unidades a la derecha y 2 unidades hacia la izquierda, son 12 unidades en total. O la otra forma es que yo puedo restar 10 menos 2, se hace más. 10 más 2 me da 12. Una vez que ya tengo los catetos en este triángulo rectángulo, entonces puedo calcular la distancia, que en forma general sería de este modo. Diferencia de, aquí, diferencia de abscisas al cuadrado, ¿está bien? O sea, yo puedo restar para hallar las distancias. Ya hemos visto acá cómo calculamos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer en forma general, yo puedo restar para determinar la distancia, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, en este caso, por ejemplo, estoy restando de izquierda a derecha. O sea, diferencia de abscisas, menos 2, menos 10. Todo eso al cuadrado. ¿Por qué no interesa si yo resto hacia la izquierda o hacia la derecha? Porque lo voy a elevar al cuadrado. Al elevar al cuadrado, el resultado siempre va a ser positivo. Por eso es que no interesa en qué orden lo puedo restar. Luego, ordenada. Menos 1, menos 4. Esto sería menos 5 al cuadrado, se hace el resultado positivo. Aquí sería menos 2, menos 12, menos 1, menos 4, menos 5, menos 12 al cuadrado, más 144, menos 5 al cuadrado, más 25. Todo esto resulta la suma, 144 más 25, 169. Y 169 es el cuadrado de 13. Por lo tanto, raíz de 169 es igual a 13, que es la distancia que estamos calculando. Bien, entonces, si los dibujos están bien hechecitos, entonces lo más práctico es
calcular como lo hemos calculado en la primera forma, ¿no? Sumando, por ejemplo, acá decíamos 10 unidades hacia la derecha más 2 unidades son 12 unidades, ¿no? Ahora, si de repente queremos hacerlo sin la malla, entonces restamos, ¿no? Restamos ordenada menos ordenada al cuadrado más abscisa menos abscisa al cuadrado. Veamos el siguiente ejercicio. Los puntos A, B, C y D constituyen los vértices de un paralelogramo ABCD. Hay las coordenadas de D. Aquí lo que tenemos es que nos dan las coordenadas, tres vértices, las coordenadas de tres vértices. Y hay que calcular la coordenada del cuarto vértice. ¿Está bien? Estamos designando con X e Y. Es un paralelogramo. Un paralelogramo. En un paralelogramo, cuando trazamos las diagonales, estas diagonales se van a cortar en su punto medio, ¿verdad? O sea, esta distancia es igual a esta distancia igual a esta distancia. Este es punto medio. Y entonces, ese hecho lo podemos aprovechar para determinar el valor de X y el valor de Y. ¿Cómo así? Supongamos que yo quiero hallar las coordenadas del punto medio del segmento AC. ¿Está bien? Del segmento AC. Punto medio. ¿Cómo calculamos la abscisa? Recordemos cómo calculamos la abscisa del punto medio. Suma de abscisas, ¿verdad? Suma de abscisas, A más A dividido entre 2. Eso sería la abscisa tomando en cuenta los extremos de la diagonal mayor. Y si yo quisiera calcular la abscisa del mismo punto, teniendo en cuenta el segmento o la diagonal menor, los extremos de la diagonal menor, en ese caso el punto medio o la abscisa del punto medio sería suma de abscisas. O sea, estas abscisas sería así, menos 2A más X, dividido entre 2. Entonces, miren lo que estoy haciendo. He calculado primero la abscisa de este punto considerando la diagonal mayor. Entonces, la abscisa del punto medio es suma de abscisas A más A dividido entre 2. Pero si en lugar de considerar este segmento o esta diagonal mayor, considero la diagonal menor, la misma abscisa lo podría obtener sumando las abscisas de estos extremos, menos 2A más X dividiendo entre 2. Como se trata de la misma abscisa, entonces son iguales. Y es más, aquí está dividido entre 2, acá también dividido entre 2. Si los denominadores son iguales, los numeradores son iguales. O sea, ya ni siquiera necesito dividir entre 2. Simplemente igualo. ¿Qué estoy igualando? Suma de abscisas de los extremos de la diagonal mayor, y esto sería suma de abscisas X menos 2A de los extremos de la diagonal menor. Y de acá tenemos que 2A más 2A, 4A igual a X. Ahora bien, para la ordenada, hacemos lo mismo. Si yo quiero determinar la ordenada de este punto medio, sería ordenada 1 más la otra ordenada dividido entre 2, pero ya hemos visto que ya no es necesario dividir entre 2. Y si tengo en cuenta la diagonal menor, sería ordenada más esta ordenada. 2 menos A más I. Y así 2 con 2 se cancela y tendría entonces A más A, 2A más 3. Esto sería igual a I. Bien, entonces podemos determinar ya las coordenadas de D.
lógicamente en términos de A. ¿Por qué? Porque A es dato. A es dato. Entonces tenemos que hallar las coordenadas en términos de D. Su abscisa vale 4A y su ordenada vale 2A más 3. Veamos el siguiente. Una comunidad tiene un terreno triangular cuyas coordenadas de sus vértices son, vamos dibujando, las coordenadas de sus vértices son vértice B, 1, 1. El otro vértice, 4, 2. Y el otro vértice, 3, 5. Y ahí tenemos el terreno triangular. Este es el terreno triangular. Dice, ¿cuántas hectáreas de terreno tiene dicha comunidad? Las coordenadas están en kilómetros. Entonces, si queremos saber cuántas hectáreas de terreno hay, hectáreas es una medida de superficie, ¿verdad? Entonces, tenemos que calcular el área de este triángulo en kilómetros cuadrados, puesto que sus coordenadas están en kilómetros. Entonces, vamos a calcular su área en kilómetros cuadrados. Una forma de calcular el área de un triángulo conociendo las coordenadas de sus vértices es utilizando determinantes. Es un medio del determinante formado por una matriz. ¿Cómo se forma esa matriz? Con las coordenadas de los vértices. Vamos a empezar por acá. Sería 1, 1. Acá el siguiente vértice, que es 3, 5, arriba, y 4, 2. Acá se vuelve a repetir en la parte inferior las primeras coordenadas, de este modo. Entonces, observen lo que estoy haciendo. Acá es un medio del determinante formado por una matriz formado por las coordenadas de los vértices. 1, 1, 3, 5, 4, 2. Ya están los tres vértices, pero tengo que agregarle este 1, 1. Aquí yo les estoy dando ya la regla, la fórmula, ¿verdad? Porque su demostración es un poco complicado. Entonces, esto es una forma de calcular. Ahora, ¿cómo calculamos determinante de esta matriz? Simplemente acá está un medio. Primero multiplicamos en esta dirección. 1 por 5, 5, 3 por 2, 6, 4 por 1, 4. Menos la suma de los productos. 3 por 1, 3, 4 por 5, 20, 1 por 2, 2. Entonces, primero en este orden, en realidad, como está afectado por el valor absoluto, no interesa en qué orden lo restemos. Entonces, pude haber multiplicado primero 3 por 1, luego 4 por 5, 1 por 2, y luego hacia abajo, ¿no? Puedo hacer cualquiera de esas formas. Bien, en este caso hemos multiplicado primero así, 1, 5, 3, 2, 4, 1, luego menos 3, 1, 4, 5, 1, 2. Ahora hacemos los cálculos. Aquí sería 15, 10 más 5, 15. Esto es 25. Y la diferencia, 15 menos 25 menos 10. En consecuencia, el área sería un medio del valor absoluto de menos 10. El valor absoluto de menos 10 es 10 entre 2, 5 kilómetros cuadrados. Pero nos piden en hectáreas. ¿Qué relación hay entre hectáreas y kilómetros? Hectárea es, por decir, una cuadra. Para mí es más práctico recordar de esa forma. Para mí, una hectárea es una cuadra. La cuadra que tenemos aquí en Lima, las cuadras,
casi en promedio son de 100 metros de lado, ¿verdad? Entonces, 1 kilómetro abarca más o menos 10 cuadras, ¿no? 10 cuadras. Entonces, una cuadra son 100 metros, pero hay que relacionarlo con hectáreas. Hectáreas más está relacionado con hectómetros, o sea, 100 metros son un hectómetro. Entonces, una cuadra es un hectómetro, otra cuadra, otro hectómetro. Entonces, si son 10 cuadras, lo que hacen 1 kilómetro, entonces sería 10 hectómetros. Entonces, aquí tenemos 1 kilómetro cuadrado y aquí tenemos un cuadrado de 10 hectómetros por lado. 10 hectómetros por lado. O sea, esta es una cuadra, otra cuadra. Cada cuadra tiene 100 metros, pero eso no nos interesa. Esto es una hectárea, perdón, un hectómetro, un hectómetro, un hectómetro. Y un cuadrado de un hectómetro de lado es lo que se conoce como hectárea. O sea, hectárea viene a ser un cuadrado de 100 metros de lado. 100 metros por 100 metros. Por eso es que una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, porque son 100 metros por 100 metros. En metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados. Pero en hectáreas sería, a ver, cada cuadrado sería una hectárea. 10 horizontal, 10 vertical, 10 por 10, 100 hectáreas. Entonces, 1 kilómetro cuadrado tiene 100 hectáreas. Esto también es importante porque generalmente en los terrenos se trabaja con hectáreas. Y otra cosa importante también es que el hombre caminando más o menos apurado, ¿a qué velocidad avanza? En promedio. O sea, en una hora, ¿cuántas cuadras podemos recorrer? Es más o menos 5 kilómetros por hora, pero caminando rápido, ¿no? 5 kilómetros por hora. De ahí se deduce de que una cuadra se camina más o menos 1 minuto, 15 segundos, 10 segundos, ¿no? Ese es en promedio. Bueno, entonces tenemos ya 5 kilómetros cuadrados que vendría a ser 500 hectáreas. Bien, decía que esta era una forma de calcular el área de un triángulo. Pero hay otra forma, que es aplicando el teorema de Peek. Frederick Peek fue un judío nacido en Austria en los años entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, más o menos por ahí, y murió justamente en esos guetos que hicieron los alemanes, ¿no? Donde llevaban gente para exterminarlos. Ahí murió este matemático, pero nos dejó un teorema muy bonito. Este teorema dice de que para calcular el área de un polígono, en este caso, un polígono cualquiera, dice, cuentas los puntos interiores, y representa a los puntos interiores. Y F representa los puntos en las periferias o en las fronteras. Dividido entre 2 menos 1. Veamos. Los puntos interiores. 1, 2, 3, 4. Ponemos 4. Puntos en las fronteras. Tendríamos 1, aquí 2, 3, 4. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4. O sea, se refiere a los puntos con coordenadas enteras, ¿no? 4 entre 2. Menos 1. Ese sería igual. 4 entre 2 es 2, ¿no? 4 más 2
menos 1, esto es 6 menos 1, 5 kilómetros cuadrados, lo que ya habíamos calculado. Igual, 500 hectáreas. ¿No? Entonces, este teorema es muy interesante, muy práctico. Lógicamente, tiene sus limitaciones, porque imagínense si hubieran miles de puntos, contar esos puntos ya se hace más dificultoso, ¿no? Muy bien. Siguiente. Ahí las coordenadas del baricentro del triángulo, cuyos vértices son A1, 0, B, bueno, nos dan las coordenadas de los vértices de un triángulo. Y tenemos que calcular las coordenadas del baricentro. Recuerden ustedes que el baricentro es la intersección de las tres medianas de un triángulo. ¿Sí? Entonces, si este es una de las medianas, entonces como es mediana cae en el punto medio del lado opuesto. Digamos, aquí esté el baricentro. Ya no voy a trazar las otras medianas. Para argumentar cómo se calcula las coordenadas del baricentro, voy a calcular aquí en forma general solamente la ordenada del baricentro. Si podemos calcular la abscisa del baricentro, si podemos calcular la abscisa del baricentro, entonces podemos calcular de manera similar la ordenada del baricentro. Entonces, vamos a considerar que este es el baricentro, cuya abscisa es G1. ¿Ahí? Entonces, recuerden ustedes lo siguiente. Hay una propiedad del baricentro, que la distancia del baricentro al vértice es el doble de la distancia del baricentro al punto medio. ¿Está bien? Esta es una propiedad. Por eso es que decimos que la matemática es una estructura. ¿Por qué? Porque para aplicar esto, o sea, para resolver este problema, necesitamos un conocimiento previo, pero se supone que esto ya hemos visto anteriormente. Entonces, de esa forma se va estructurando. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno hace problemas? Puede ser muy bonitos, aplicados a la realidad, al contexto, lo que uno quiera, y toma un poco de allá, o sea, toma conocimientos o propiedades o elementos o herramientas matemáticas de un lado a otro y resolvemos el problema. Claro, estamos aplicando la matemática, estamos resolviendo el problema, pero muchas veces no estamos construyendo esa estructura matemática. ¿Por qué es importante construir la estructura? Porque si quieres multiplicar, tienes que aprender a sumar. Para dividir, tienes que multiplicar. Entonces, por ejemplo, para resolver este problema, teníamos que conocer ¿qué cosa? Una mediana, la propiedad de la mediana, y así. Entonces, ahora, en base a esto podemos ya desarrollar otras cosas, pero se va, digamos, construyendo toda una estructura. La estructura matemática tiene la característica de que empieza de los elementos fundamentales, o sea, de algo chiquito, se va haciendo grande, 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 grande y mucho más grande, como si fuera un árbol, ¿no? Entonces, así como aplicamos la matemática en ciertas realidades, en problemas reales, simultáneamente y a la vez debemos ir construyendo esa estructura, porque de otro modo habremos resuelto muchos problemas, pero cuando vamos a de repente aplicar a ciertas cosas, vamos a tener limitaciones porque no tenemos toda la estructura bien hecha. Bien, entonces acá vamos a aplicar esta propiedad y consideremos que la abscisa de este vértice es x1, la abscisa de este otro vértice x2, la abscisa de este vértice es x3. Entonces, se entiende que la abscisa
del baricentro debemos calcular en términos de x1, x2, x3, o sea, en términos de las abscisas de los tres vértices. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a ver. En primer lugar, este es punto medio, ¿cierto? Este es punto medio. ¿A qué es igual la abscisa del punto medio de este segmento? ¿Se dan cuenta? Que estamos utilizando ya algo que ya hemos visto anteriormente. ¿Cómo calculamos la abscisa del punto medio de un segmento? Sería suma de abscisas de los extremos dividido entre 2. Por lo tanto, esta abscisa del punto medio es x2 más x3 dividido entre 2. Este viene a ser la abscisa del punto medio. Muy bien, con esto ya estamos listos ya para calcular G1 en términos de x1, x2, x3. Para eso formamos dos triangulitos. Muy bien. Díganme ustedes, estos triángulos en primer lugar son semejantes, ¿verdad? Claro, su hipotenusa es K, su hipotenusa es doble. Entonces, este cateto, digamos que mide una unidad, esto sería 2 unidades. El otro cateto igual. Entonces, este cateto menor es el doble del cateto menor del triángulo pequeño. Este cateto mayor es el doble del cateto mayor del triángulo pequeño. Pero ¿a qué es igual esta distancia? Esta distancia sería G1 menos X1, ¿verdad? G1 menos X1. Y esta distancia tendría que ser doble esta distancia, ¿verdad? Porque este cateto es el doble de este cateto. Entonces, este cateto que viene a ser esta distancia, G1 menos X1, tiene que ser el doble de esta distancia. Pero ¿cómo obtenemos esta distancia? Sería la abscisa de este punto menos G1. ¿Está bien? La abscisa de este punto menos G1. La abscisa de este punto es esto de acá, pues. Gx2 más x3 sobre 2 menos G1. Así calculamos esta distancia. Ahora lo único que nos queda es operar. Vamos a multiplicar todo por 2. 2 por G1 menos 2 por X1. Acá cuando multiplico 2, con este 2 se va a cancelar, pero aquí va a quedar un 2, ¿cierto? El 2 por el que estoy multiplicando a cada uno de los términos se cancela con este 2, pero este 2 permanece, ¿no? Entonces 2 multiplica a X2, multiplica a X3, y este 2 también multiplica a este de acá. Y con el 2 que estoy multiplicando, sería 2 por 2, 4, menos 4G1. Pero alguien dirá, no, pero ya cancelaste. El 2 ya se canceló. Ojo, se canceló para esta expresión. El 2 por el que estoy multiplicando se canceló con este 2, pero este no tiene denominador 2. Entonces este de todas maneras va a ser multiplicado por este 2 y el 2 con el que estoy multiplicando cada uno de los términos. Por eso aquí sale 4G1. Esto pasa a sumar, tenemos 6G1, esto al otro lado sería 2X1 más 2X2 más 2X3. Cada uno de los términos tiene mitad, o sea, dividimos a cada término entre 2. 6 entre 2, 3, acá se va 2, se va 2, se va 2, y me queda G1. O sea, la abscisa del baricentro va a ser X1 más X2 más X3 dividido entre 3. En consecuencia, ya podemos deducir que cómo será la ordenada. La ordenada del baricentro será I1 más I2 más I3 dividido entre 3. O sea, la suma de las ordenadas de los tres vértices dividido entre 3. De ese modo podemos obtener. Muy bien, entonces recordemos eso y ahora sí vamos a resolver nuestro problema de modo bastante sencillo. Un vértice es 1, 0, el otro vértice 5 menos 2 y el otro vértice es 3, 5. Ya está.
Este es el triángulo. Y aquí está el baricentro. Sus coordenadas X y X, ¿a qué va a ser igual? Este sería la abscisa del baricentro. ¿Cómo calculamos la abscisa del baricentro? Sumamos las tres abscisas. 1 más 5 más 3 y lo dividimos entre 2. Eso es igual a 9 entre 3, 3. Y la ordenada sería suma de las ordenadas. 0 menos 2 más 5 dividido entre 3. Acá me sale 3 entre 3. Esto sería igual a 1. Por lo tanto, el baricentro tiene por coordenadas abscisa 3, ordenada 1. Seguimos, siguiente ejercicio. Establezca la ecuación de una recta que pasa por los puntos menos 2, 1 y 3, 4. Aquí esta es la parte más importante, creo, de la geometría analítica, el manejo de las ecuaciones de la recta. Pero hay tantas ecuaciones de la recta que, la verdad, cuando era estudiante tenía que memorizármelos. Pero no sé, por alguna razón, he visto de que era mejor entender, comprender, formarse conceptos y con eso podía resolver y usar menos la memoria, más bien hacer uso de la memoria para otros objetivos más importantes. Entonces, la recta pasa por estos puntos, menos 2, 1 y 3, 4. Este sería la recta. La ecuación de la recta tiene que involucrar X, Y. Aquí lo más importante es entender lo que es pendiente de una recta. ¿Qué cosa es pendiente conceptualmente? O sea, ¿qué significa pendiente? Por ejemplo, decimos, oye, el carro no puede trepar porque el cerro tiene una demasiada pendiente, ¿no? O, por ejemplo, los canales de irrigación, cuando tienen mucha pendiente, el agua corre demasiado, muy rápido. Entonces, desgasta rápidamente las paredes del canal. Pero si la pendiente es demasiado suave, entonces también se empoza el agua. Entonces, los ingenieros tienen que calcular una pendiente óptima. En el caso de los canales, podemos visualizar mucho mejor lo que significa pendiente. Necesariamente el canal tiene que ir bajando, ¿cierto? Tiene que ir perdiendo altura, porque el agua no sube, siempre tiene que bajar. Entonces, generalmente se maneja los grandes canales de irrigación, más o menos una pendiente de 1 en 1000, 1,5 en 1000. ¿Qué significa eso? Que en 1000 metros horizontales pierde 1 metro de altura, o sea, baja 1 metro. Si la pendiente es 1 en 1000. Si la pendiente es 1,5 en 1000, entonces baja en 1 kilómetro, o sea, en 1000 metros horizontales baja 1,5 metros. Eso nos da más o menos la idea de pendiente. Entonces, la pendiente viene a ser el grado de inclinación, que puede ser de una recta, que puede ser de un plano, ¿no? Entonces, el grado de inclinación. ¿Cómo se mide? Se puede medir, como en este caso, por ejemplo, puedo decir que la pendiente, ¿qué significaría si yo digo la pendiente de una cuesta es 2? ¿Qué significaría eso? Quiere decir que cada vez que avanzo 1 metro en forma horizontal, subo 2 metros. Ese quiere decir pendiente 2. Si dijera pendiente 3/4, podríamos interpretar como que por cada 4 metros horizontales
se sube 3 metros, siempre y cuando que la pendiente sea positiva, ¿no? Eso significa pendiente. Como decía, la pendiente podemos medir en forma proporcional, como lo estamos viendo. También podemos medir porcentualmente. Por ejemplo, una pendiente de 1%, ¿qué significa? 1% quiere decir que por 100 metros horizontales sube 1 metro. Eso quiere decir 1%. 2%, 15%. Por ejemplo, las pistas no pueden tener una pendiente muy fuerte porque si no los carros no suben. Entonces, por cada tipo de carretera hay un reglamento que les dice cuál puede ser la máxima pendiente. También se puede medir la pendiente con grados, ¿no? O sea, porque es grado de inclinación, ¿no? Y como es grado de inclinación, entonces puede estar inclinado 2 grados, 5 grados, 15 grados. Entonces, eso se suele utilizar, por ejemplo, en la extracción minera, se suele utilizar, por ejemplo, las pendientes en grados. Bueno, entonces tenemos ya la pendiente y la forma práctica es que la pendiente viene a ser, o se puede calcular también como la tangente, ¿no? La tangente del ángulo de inclinación. En este caso, aquí sube ¿cuánto? En este triángulo rectángulo sube 3 y horizontalmente ¿cuánto recorre? Acá hay 3 metros o 3 unidades y 2 unidades. 5. Entonces, la pendiente de esta recta sería 3/5. ¿Está bien? La pendiente de esta recta es 3/5. Por cada 5 unidades horizontales, sube 3 unidades. Muy bien. Pero lo que nos interesa es calcular la ecuación. Para la ecuación necesitamos considerar un punto genérico. Un punto genérico, digamos, de abscisa X y ordenada Y. Este es el punto genérico. Y aquí vamos a formar un triángulo semejante al anterior. Semejante al anterior. Entonces, en este triángulo celeste, dígame, ¿cuánto mide este cateto? Sería X menos 2, ¿cierto? O sea, mide X más 2. ¿Y cuánto mide este cateto? Sería Y menos 1. Este cateto mide Y menos 1. Pero la pendiente será pues Y menos 1 entre X más 2, que es la misma pendiente de 3/5, ¿verdad? Podemos también visualizar como semejanza de triángulos, ¿no? Entonces, como se trata del mismo ángulo, su pendiente o su tangente es lo mismo. Entonces, acá la pendiente, ya considerando en este triángulo celeste, sería vertical y menos 1 horizontal, X más 2. Esta ya viene a ser la ecuación de la recta. Y bien simple. Y no necesitamos recordar fórmulas, nada. 3X, porque esto pasa a multiplicar, 3 multiplica X y multiplica 2. En el otro lado sería 5 que multiplica Y y multiplica a menos 5, o a menos 1, y resulta menos 5. 3X menos 5Y, esto es igual 6, lo transponemos, menos 5 menos 6 menos 11. Y esta es la ecuación de la recta. Bueno, algunos suelen despejar Y. Eso ya depende de en qué contexto estoy calculando la ecuación de la recta. Ahora, generalizando, este se llama la ecuación conociendo 2 puntos de paso, ¿no? Se supone que X1, X2 es un punto conocido, Y2, Y1 es otro punto, perdón, estas son las ordenadas y estas son las abscisas. Entonces, vean ustedes cómo es viene a ser la pendiente, ¿no? Diferencia de abscisas, perdón, diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. Bueno, si uno puede
¿Recordar esa fórmula? Bueno, ahora, ¿no? Establezca la ecuación punto pendiente de la recta de pendiente 2, 3 que pasa por el punto 2 menos 3. Entonces, yo debo, bueno, si yo recuerdo la ecuación punto pendiente será muy fácil, pues, ¿no? Aplico la regla. Pero ¿qué tal si no recuerdo? Entonces, estoy viendo de que la recta pasa por 2 menos 3, por este punto. Esta es la recta. Y conozco la pendiente. Muy bien. Entonces, voy a tomar un punto genérico XY. La pendiente ya sé que es 2 tercios. Ya está. Conozco la pendiente. Muy bien. Ahora, enseguida lo que voy a hacer es trazo, aquí esta es la abscisa. ¿Está bien? Esta es la abscisa y esta es la ordenada. Y aquí voy a formar un triángulo. Un triángulo. Pregunto, ¿cuánto mide esta distancia? Sería desde aquí x menos 2, ¿cierto? X menos 2. ¿Y cuánto mide esta distancia? Sería y de acá para arriba. Y 3 unidades para abajo. Y más 3. La otra forma es resto, ¿no? Y menos menos, y se va a hacer más. Entonces, esta distancia, que viene a ser el cateto de este triángulo, sería y más 3. Y aquí puedo aplicar pendiente, ¿cierto? La pendiente de esta recta, en este triángulo, vendría a ser y más 3 sobre x menos 2. Y más 3 sobre x menos 2. Es la pendiente de esta recta. Pero esa pendiente es conocida, que es esta de acá. Entonces, igualo a 2 tercios. Aquí ya está resuelto el problema. 3y más 3 por 3, 9. 2x menos 4. Aquí tendríamos 3y igual menos 2x, 9 más 4, 13 igual 0. Bueno, aquí estamos expresando la ecuación en esta forma. Esta es la ecuación punto pendiente, ¿no? Esta es la ecuación punto pendiente. Generalmente lo que se hace es restar, pues, ¿no? X menos 2, o sea, menos la... siempre ordenada menos ordenada sobre abscisa menos abscisa. Entonces, eso es lo que podemos ver. Si esto pasa a dividir aquí, es justamente esa diferencia y eso se iguala a la pendiente. Ahora, si usted quiere recordar esto, bueno, lo podrá resolver probablemente más fácil, ¿no? Más rápido, mejor dicho. Los interceptos de una recta con los ejes X e Y son A menos 2, ese es el intercepto, y con B más 3. Por lo tanto, las coordenadas de este punto serían menos 2, 0 y este punto 0, 3. Entonces, la ecuación, cuando se conocen los interceptos, se expresa de este modo, donde A es el intercepto con X y B el intercepto con Y. Esta ecuación también tiene su nombre y esto es, si no me equivoco, es la ecuación simétrica. ¿Alguien me corrige? Muy bien, acá me está tapando esto. No sé cómo. Voy a ponerlo acá. Entonces, ya aplicando esto, ¿no? Aplicando, sería X sobre el intercepto en X, menos 2 más y entre el intercepto en Y, 3. Y esto sería igual a 1. ¿Ya está? Acá tendría multiplicando todo por 6, ¿no? Todo por 6. Esto me sale menos 2x y 6. Ya tengo la ecuación. ¿Y qué pasaría si me olvido? Entonces, lo que yo puedo ver es inmediato la pendiente de
la recta es 3 sobre 2, ¿verdad? Y hasta ya tengo la pendiente. Ahora pongo un punto genérico, XY, y acá formo mi triángulo. Y digo, esta distancia que es igual, X menos menos, X más 2, y esta distancia que es igual, sería Y nada más, ¿no? De acá hasta acá, Y. En consecuencia, la pendiente de esta recta con estos parámetros sería Y sobre X más 2. Y esto sería igual a la pendiente que ya calculé, 3 medios. Entonces, este sería mi recurso en caso de que haya olvidado esa ecuación. Por lo tanto, la ecuación sería de esta forma: 2x menos 3y igual 6. Aquí hay el punto de intersección de las rectas. Bueno, esto lo pusimos como para recordarles, ¿no? Ahí tenemos las dos ecuaciones. Esta ecuación representa una recta, esta ecuación también representa otra recta. El punto de intersección es un punto común a ambos. Si es un punto común a ambos, entonces el valor de X tiene que satisfacer tanto a L1 como a L2, igualmente el valor de Y. Y eso significa resolver la ecuación. Entonces, lo que estamos haciendo acá es resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por igualación. ¿Por qué por igualación? Porque los primeros miembros son iguales. Entonces, los segundos miembros también tienen que ser iguales. Por eso, 2x lo voy a igualar a menos 3x más 5. Aquí sería 2x más 3x, 5x igual a 5. 5 por cuánto me da 5, x vale 1. Si x vale 1, ¿y cuánto sería? X vale 1 y sería 2 por 1, 2. O también lo puedo reemplazar acá en cualquiera de las ecuaciones. Y vale 2. Entonces, si graficamos la recta, o las rectas, ambos pasan por este punto. Ahora, exactamente cómo serán las rectas, no podemos, lo podemos graficar con sus respectivas ecuaciones, ¿no? Entonces, el punto de intersección es un punto que satisface las ecuaciones de ambas rectas y en consecuencia es la solución del sistema formado por las ecuaciones de las dos rectas. Punto de intersección. Establezca la ecuación general de la recta. ¿Qué pasa? Bueno, ya hemos visto esto, ¿no? Pasa por menos 3, 4, 4 menos 3. Entonces, la pendiente, ¿cómo es la pendiente? La pendiente es diferencia de ordenadas. Diferencia de ordenadas. Vamos a restar así. 4 menos menos, o sea, ordenada menos ordenada, sobre diferencia de abscisas. En ese mismo sentido, menos 3, menos 4. Y aquí podemos ver que 7, entre menos 7, menos 1, es la pendiente, ¿verdad? Ahora, vamos a utilizar un recurso muy bonito porque todas las ecuaciones, todas las rectas tienen una ecuación que tiene esta forma, donde M es la pendiente. M es la pendiente y B es el intercepto, o sea, es el punto donde intercepta al eje Y. Esto es muy fácil de recordar. Por eso es que hemos puesto esto como otra forma de resolver el problema. Entonces, aquí ya tengo la pendiente, porque X e Y siempre tienen que estar en la ecuación, ¿cierto? Entonces, M vale menos 1, la pendiente ya vale menos 1. Faltaría hallar B. ¿Y cómo hallamos B? Podemos utilizar ya sea este punto o este punto, cualquiera de esos dos puntos. ¿Cómo así? Este punto pertenece a la recta. ¿Qué significa?
cuando decimos que un punto pertenece a una curva o a una recta, o cualquier curva en general. Quiere decir que en su ecuación, cuando x vale menos 3, y vale 4. Repito, ¿qué significa que un punto pertenezca a una curva o a una recta? Significa que en su ecuación de la curva o de la recta, que cuando x vale menos 3, y vale 4. En consecuencia, podemos aprovechar esta relación, es decir, cuando y es 4, vean ustedes, y es la ordenada, pues, ¿no? 4. Acá m es menos 1, la pendiente. Cuando y vale 4, x vale ¿cuánto? Menos 3. X vale menos 3. Más b. ¿Se dan cuenta aquí? La única incógnita es b, ¿no? 4, acá menos por menos es más 3, 4 menos 3b sería igual a 1. En consecuencia, la ecuación sería m, que es menos 1, por x más b, b que vale 1. Entonces, la ecuación general se expresa de este modo, ¿no? Y más x, o sea, la ecuación general es cuando todo está igual a 0. ¿No? Esa es la ecuación general. Y más x menos 1. Veamos el siguiente problema. ¿Qué longitud de malla se necesita para acercar un terreno triangular equilátero si las coordenadas de dos de los vértices del terreno son menos 1, 2? Bueno, voy a ir graficando. Menos 1, 2, este es un vértice, y el otro vértice es 2, 5. 2, 5, acá. Entonces, este sería un lado. ¿Qué es lo que hay que hallar? ¿Qué longitud de malla se necesita para acercar un terreno triangular equilátero? Entonces, este es el lado de un triángulo equilátero. Quiere decir que si este lado mide A, los otros lados también mide A por ser equilátero. Entonces, con que descubra cuánto vale A, será suficiente, ¿verdad? Esto también será A, este también será A. Y vamos a calcular A, que vendría a ser la distancia entre estos dos puntos. Sería restando, ¿no? 2 menos 1, o sea, diferencia de abscisas, 2 más 1, al cuadrado, más 5 menos 2 al cuadrado. A sería acá 3 al cuadrado, 9, más 3 al cuadrado, acá también es 3 al cuadrado, 9, raíz de 2 por 9, raíz de 9 es 3, queda 2 dentro de la raíz. Por lo tanto, el perímetro sería igual 3 veces 3 raíz de 2, ¿no? Porque este es la longitud del lado, ¿verdad? Pero son 3 lados. Entonces, lo que se necesita es 3 por 3, 9 raíz de 2 hectómetros, en hectómetros. Ahora, uno puede calcular raíz de 2 con una calculadorita y efectuar las operaciones. Eso ya son detalles que uno puede resolver. Aquí dice, hay la ecuación de la recta perpendicular a la recta L1, que pasa por el punto menos 3, 0. Aquí lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Primero, voy a calcular la pendiente de esta recta que nos está dando como dato. Entonces, aquí 3y sería menos 2x más 15. Voy a despejar y. Sería menos 2 menos 2x entre 3, o 2 tercios de x, 15 entre 3 sería más 5. Y justamente la pendiente viene a ser el coeficiente de x cuando he despejado y en la ecuación de la recta. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tienes la ecuación de la recta y quieres conocer cuál es su pendiente, lo único que tienes que hacer es despejar y. O sea, quedarte solito con y en un miembro.
Y el número que está acompañando a X en el otro miembro, ese número es la pendiente. Ya está. Esta es la pendiente, menos 2/3. Entonces, tenemos la pendiente, pero L1. Pero lo que nosotros queremos calcular es la pendiente de la recta perpendicular. Lo único que tenemos de dato de la recta perpendicular es el punto por donde pasa. Pero se entiende que conociendo la pendiente de esta recta L1, podemos calcular la pendiente de la recta perpendicular a L1. De eso se trata. Resulta que si dos rectas son perpendiculares, entonces el producto de sus pendientes es -1. O en todo caso, si dos rectas son perpendiculares, la pendiente de una de ellas es la inversa de la otra, pero con signo cambiado, ¿Está bien? A ver. El producto de las pendientes es -1. Otra forma sería lo siguiente, de que conociendo la pendiente de una de ellas, la pendiente de la recta perpendicular va a ser la pendiente de la primera, pero invertida y además con signo cambiado. Veamos. ¿Qué tenemos acá? La pendiente M1, ¿cierto? Entonces, ¿a qué va a ser igual M2? O sea, la pendiente de la recta perpendicular va a ser la pendiente de esta recta, de la recta 1, pero invertida, o sea, ya no 2/3, sino 3/2, y con signo cambiado. Como acá está con signo menos, aquí tiene que ser con signo más. Y ustedes ven, si multiplicamos estas dos pendientes, precisamente nos da -1. Entonces, puedes recordar la relación entre las pendientes de dos rectas perpendiculares, ya sea en esta forma o ya sea en esta otra. No sé cuál será la forma más fácil de recordar. Ahora, si por A o B no recordara, entonces uno dibuja en el plano cartesiano un segmento y su segmento perpendicular, y ahí uno puede deducir cuál es la relación entre sus pendientes. Muy bien, entonces ya podemos calcular la ecuación de la recta. ¿Cómo calculamos? Observen, yo pongo un punto genérico y su pendiente va a ser y menos 0, o sea, diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. X menos -3 más 3, ese va a ser la pendiente que ya es conocida, que es 3/2. De acá despejamos 2 por y, 3x más 9. Y tenemos entonces la ecuación de la recta. Vamos a ver con este problema más. Un avión viaja de una ciudad de coordenadas -5, 15 en kilómetros a otra ciudad de coordenadas -25, 5. Cuando está sobrevolando la ciudad P, la distancia que ha recorrido es a la que le falta recorrer como 2 es a 3. Determina las coordenadas de la ciudad P. Vamos a llevarlo al gráfico. Entonces, las coordenadas del punto de partida es -5, 15. Y el punto de llegada -25, 5. Generalmente, cuando uno ya empieza a dominar la geometría analítica, ya no es necesario utilizar la malla, porque ya uno trabaja ya en forma abstracta, ¿no? Entonces, aquí dice que el avión va de este punto a este punto. Pero cuando ha llegado a un punto P, cuando está sobrevolando
la ciudad P, o sea, aquí está sobrevolando la ciudad P, la distancia que ha recorrido, esta distancia que ha recorrido es a lo que falta recorrer, como 2 es a 3. Esas distancias están en la relación de 2 a 3. Entonces, hay una fórmula que te permite calcular las coordenadas del punto que divide a un segmento en una razón dada. En este caso, la razón sería 2 entre 3. La verdad que no recuerdo cómo es esa fórmula. Entonces, tengo que tener argumentos o tengo que tener formas, estrategias para salvar ese olvido. Lo que voy a hacer es formar triángulos rectángulos. Es lo más recomendable en los problemas de geometría analítica. Siempre formar triángulos rectángulos en lo posible. Entonces, vean ustedes acá. Acá se han formado dos triángulos rectángulos. ¿No es cierto que estos dos triángulos rectángulos son semejantes? Son semejantes. Están sus medidas, o sea, las longitudes de sus lados, siempre van a estar en la relación de 2 a 3. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué es igual esta distancia? Es ordenada menos ordenada, ¿verdad? 15 menos b. ¿Y a qué es igual esta distancia? Sería abscisa menos abscisa, ¿no? Y esta distancia también ordenada menos ordenada, b menos 5. Y ahora sí, podemos observar lo siguiente. Como están en la relación de 2 a 3, estos catetos menores también van a estar en la relación de 2 a 3, ¿verdad? Claro, porque son triángulos proporcionales. Entonces, 15 menos b es a b menos 5, como 2 es a 3. Muy bien. De acá podemos ver 3 por 15, 45, menos 3b, acá 2b menos 10. De acá tenemos que 55 es 5b, quinta, b sería igual a 11. Ya tenemos entonces la ordenada de ese punto. Ahora, vamos a trabajar con con el cateto mayor o con las abscisas. Aquí esta distancia será abscisa menos abscisa. Menos 5 menos a. Esta distancia será abscisa menos abscisa. A menos con menos se hace más. A más 25. Por lo tanto, también estos dos catetos estarán en la relación de 2 es a 3. O sea, tendríamos que estos catetos van a estar en la relación de 2 es a 3. Menos 5 menos a es a más 25, como 2 es a 3. Y de acá obtenemos el valor de a. 15 menos 3a, 2a, 50. Aquí sería menos 65, 5a. Donde a 5 por cuánto me da menos 65. Menos 13. A sería menos 13. ¿Verdad? En consecuencia, las coordenadas del punto P sería la abscisa menos 3, la ordenada 11. Bien, colegas, gracias por su atención y solamente espero que les sirva de algo estas exposiciones. Y muchas gracias. Más bien, vamos a enviarle una encuesta. Les pediría, por favor, su opinión, sus sugerencias, que va a ser muy importante para nosotros. Esta es la primera semana que hemos hecho una conferencia de este tipo y hemos elegido los temas que creemos que son un poco, tal vez, los más álgidos, los menos conocidos.
aunque hay muchos otros temas, ¿no? Como probabilidades, análisis combinatorio y tantos otros, que tal vez podríamos ir desarrollando más adelante. Pero es importante, en la opinión de ustedes, porque nadie es perfecto, siempre hay ciertas cosas que tenemos que mejorar. Lo que sí les puedo decir es que tenemos la mejor voluntad y sobre todo tenemos la esperanza, ¿no? De aprovechar los talentos de nuestros niños, que por cierto son muy talentosos y se pierden mucho porque muchas veces enseñamos una matemática muy abstracta o una matemática con muchas reglas y más bien hacemos que los niños se memoricen las reglas. Entonces, cuando se memorizan las reglas, ya soslayan los conceptos. Entonces, por eso es que nos esforzamos, sobre todo en nuestros textos, nos esforzamos por argumentar las razones por qué proceder de una forma u otra, ¿no? Y otra cosa que quiero comentarles es el método, la técnica que he estado utilizando se denomina asistente virtual. Y les voy a alcanzar la lista de todos los temas que tenemos del asistente virtual que usted puede elegir. Por ejemplo, supongamos que usted quiere desarrollar ecuaciones lineales de primer grado para primer año de secundaria, por decir. Entonces, usted puede pedir un asistente virtual y nosotros se lo enviamos, ¿no? O sea, le damos un acceso para que usted pueda entrar y pueda hacer su clase durante todo el año. Eso es lo que tenemos como, lo hemos denominado como asistente virtual. Es un trabajo que tenemos ya implementando ya prácticamente casi 2 años. Y por otro lado, hemos incluido en nuestros textos, en cada uno de los capítulos, hemos incluido un código QR que le permite al estudiante ingresar o ver un video, directamente un video, o sea, no, ahí no tiene que estar yendo a una plataforma, luego hacer irse de un lado a otro, no, es simplemente escanea el código QR e inmediatamente aparece el video de ese tema. Y cada uno de nuestros textos tiene 24 temas, incluido primaria y secundaria. Entonces, los 24 temas tienen su código QR y los niños, los estudiantes pueden acceder a ese código QR. Y los maestros van a tener esos mismos videos o con los mismos materiales con que se ha hecho el video, pueden tener, si gustan, los asistentes virtuales. Entonces, vamos a enviarles una lista. Aquellos que desean obtener lo puedan hacer, ¿no? El costo del asistente virtual es 10 soles por tema. Bueno, eso como información. Y no se olviden de poner el lugar de donde se están comunicando y luego su nombre y por favor les pido su opinión en la encuesta que vamos a distribuir en el grupo WhatsApp. Y cualquier consulta que ustedes tengan pueden comunicarse ahí en el grupo WhatsApp. Hay un teléfono, ¿no? De la empresa y a través de ese teléfono pueden enviar cualquiera de sus consultas. No sé si hay alguna pregunta, colegas. Profesor Hernández, buenas noches. Ante todo, una brillante participación. Soy del UGEL 05 de Lima y veo que el docente mediador, el señor Alex Mejía, es del UGEL 05. No sé, para mí la próxima sería probabilidades, profesor. Un tema interesante. Ok, ok. Probabilidades. Entonces,
vamos a tenerlo en cuenta, eso, su sugerencia, profesor. ¿Alguna otra opinión, colegas? Bien, entonces, muchas gracias por su presencia. Hasta otra ocasión. Algo que también me estaba olvidando. Hemos Certificado. activado nuestro canal de YouTube y hay muchos temas que hemos colgado ahí ya hace muchos años atrás, pero que pueden acceder. Ahí pueden encontrar, por ejemplo, análisis combinatorio. Hay un tema muy interesante sobre derivadas y varios temas que hemos colgado ahí en YouTube. También las charlas que hemos desarrollado, también lo vamos a poner en YouTube para que ustedes lo puedan, nos puedan visitar y ver ahí en YouTube. Gracias, maestros. Hasta otra. Profesor, no se vaya. ¿Y los libros dónde los puedo conseguir? A través del teléfono nos comunicamos y podemos darle toda la información que necesite. Acá en Lima. Sí, en Lima. Ya, excelente. Sí, sí, en Lima. Gracias, maestros. Finalizamos entonces. Gracias también a usted. Excelente, profesor. Felicitaciones. Lo máximo. Gracias, gracias.